Esto es rarísimo, esto es muy... No hay nada. Uy, no hay nada. una voz. ¿Qué? ¿Espi? Hola. ¿Hola? ¿Eres tú? Te oigo, te siento, pero no. Yo no te veo, ¿dónde estás? Pues aquí. ¿Pero aquí dónde? Pues aquí. ¿Pero aquí a la derecha, aquí a la izquierda, aquí arriba, aquí abajo? ¿Dónde? No sabría decirte, pero te oigo por Hola. algo. ¿Hay alguien más por aquí? ¿Hola? ¿Hola? Anda andarán. Uy, ¿Este es Jesús? Sí, ¿Jesús? yo os oigo, pero, ¿Sergio? ¿También? pero os oigo. Está todo muy todas las frío. direcciones. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos flotando? Bueno, es que no toco nada, no siento Que nada. se ha acabado, macho, se ha acabado lo que había, tío, se acabó todo. ¿Que se ha acabado qué? Se ha acabado el universo. ¿Cómo que se ha acabado el Creí que eran universo? las cervezas. Pues sí, hasta aquí hemos llegado. No, hay las cervezas, es verdad. ¿Hay cervezas? mira, una aquí. Ah, bueno. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de si el Big Bang pudo venir de una cerveza abierta por Alberto Espinosa en mitad de la absoluta nada. Voy a buscar una bombilla. Alberto Espinosa, creador del universo, ¿cómo estás? Aquí, disfrutando del éter, del espacio, de la nada, del vacío. Jesús Qué fresquita Callejo está. flotando en la absoluta nada, ¿qué tal? Qué maravilla flotar. Por fin os veo. Pues fenomenal, encantado y Ahora feliz sí. estando aquí con vosotros. Y Sergio Cordero, así que esto es el final del universo, así era todo. Se acabó lo que se daba, ya no hay más, macho. No da para Pero más. esto. Mindfacts sigue. Mindfacts, por supuesto. Ah, bueno, Eso claro. permanece por encima de todo. Da igual. Os recordamos que Mindfacts llega cada semana a vuestros oídos con la intención de hacer algo bueno por los demás. Y además, Sergio, tenemos noticia, tenemos una buena nueva que contar. Muy buenas noticias. Gracias a esta herramienta de hacer el bien que es Mindfacts, el laboratorio Suavinex y la farmacia Parque Sur nos han donado 5 cajas de material pediátrico para donar a aquellas personas que estén necesitadas. Bárbaro. Así que, señoras y señores, ayudando a ayudar con vuestras escuchas y con ganas de seguir aprendiendo, de seguir teorizando y de seguir imaginando, arrancamos este episodio de Mindfacts sobre agarraos los Oye, y machos. si alguien quiere donar algo más, También. bienvenido sea, ¿eh? También. Que no lo diga. Eso, que lo diga. @Mindfacts- en Twitter. Pero bueno, que decía que vamos a hablar sobre el fin del universo. Os voy a contar una pequeña anécdota personal. Cuando tenía 6 años, me regalaron, no sé quién fue, un libro sobre el universo. Cómo nació el Big Bang, formación de los planetas, el sistema solar, ta. Y la última parte hablaba sobre la muerte del Sol. Cómo iba a comenzar a acabarse su combustible, a convertirse en una gigante roja, a engullir Mercurio. Cómo en la vida, tiempo atrás, ya habría dejado, perdón, en la Tierra habría dejado de existir vida porque las temperaturas harían nuestro planeta inhabitable. Cómo el Sol y el sistema solar terminarían de ser un lugar como el que conocemos hoy en día. Y después de eso, cogí una rabieta terrible porque ahí fue cuando descubrí la muerte y que no somos eternos. Ni nosotros, ni el Sol, ni por supuesto el universo. Así que, Sergio Cordero, yo espero que este episodio que no nos deje mal cuerpecito, ¿no? Porque claro, pensar en esto, en que somos terriblemente mortales y finitos, no acaba de gustarnos a nadie, claro, ¿no? Bueno, hombre, yo espero que este programa del fin del universo sea el más alegre que nuestros oyentes escuchen en los próximos meses. Ah, que el resto van a ser habíamos peor. pensado... Vale. Claro, habíamos pensado en hacer un programa acerca del fin del mundo, pero eso es muy de la escóbula, eso es muy mundano. Nosotros tenemos unos delirios de grandeza mucho mayores, con lo cual se nos quedaba corto el fin del mundo y hemos ido al fin del universo directamente, a lo último de lo último. Que nadie nos pueda superar. No, y es que todo se acaba, Fran, Sí, todo se acaba. sí. Se acabó Juego de Tronos, se acabó esa relación perfecta que tenías con aquella chica, ¿te acuerdas? Se acabó la racha de Champions League del Madrid, 3 seguidas, todo se acaba. impensable macho. eso. Es tremendo. Y el universo no va a ser Como la menos, se va a canción de los acabar módulos, también. todo tiene su fin, tío. Efectivamente. Claro, Por suerte no hay que preocuparse mucho porque antes de que eso ocurra, la Tierra va a haber acabado muchísimo antes y bien. ninguno de nosotros estará por aquí. vale. O sea que tenemos cosillas más urgentes de las que preocuparnos, más allá del fin del universo, pero bueno, es interesante saber cómo estamos teorizando y cómo estamos vislumbrando ese fin último de todo. Porque por ir haciendo planes, ¿se tiene calculado ya de qué fecha estamos hablando? Por organizarme, vaya, no por otra cosa. Sí, yo tengo una escala temporal aquí preparada que Ah, luego te voy a contar. vale. Va a ser uno de los Mindfacts de la tarde. Ah.
Pero bueno, quiero que lo dejemos un poco para, como te digo, la cronología posterior, la cronología del fin, lo último de lo último. Vale, pues vamos a matar el universo hoy en Mindfax. ¿Por dónde empezamos a terminar con todo? Bueno, yo creo que debería Jesús ponernos un poco de antecedentes acerca de cómo se han imaginado diferentes civilizaciones el fin de las cosas. Que es experto en historia y en este tipo de civilizaciones comparadas, él nos puede contar si alguien antes se había imaginado que algo se iba a acabar y cómo. Pues sí, la verdad que sí. Cuando echas mano un poco de estas tradiciones religiosas, cuando hablan de la creación del mundo, de la creación también de la especie humana y por supuesto de la creación del universo, casi siempre hay un denominador común, tanto sean religiones monoteístas como politeístas, y es que todo tiene un principio, un desarrollo y un final. Pero ese final no es un final definitivo, sino es un final cíclico, y eso es importante, porque estabais un poco pesimistas en la introducción, diciendo que al final todo se acaba, pero todo se acaba para que vuelva a renacer. Es como una etapa que termina, pero surge una nueva etapa. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de magnitudes temporales que te crean una especie de chisporreteo en la cabeza tremenda, ¿no? Te rompen el cerebro, te Sí, esguinzan el cerebro. no, está claro. Esto es un mindfuck puro y duro, ¿no? Cuando hablemos de cifras, pues veremos. Cuando decías, ¿cuándo se terminará esto? Es que estamos hablando de miles de millones, de billones de años. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar. Pero sí es verdad que todo tiene un principio, un desarrollo y un final. Y estas cosmogonías que están recogidas en distintos textos sagrados, desde la Biblia en el Génesis, pasando pues, por el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, como bien sabéis, o la mitología nórdica, o incluso en los libros hinduistas, ¿no? En los libros de la literatura védica, todos siempre hablan de que hay un momento en que este universo empieza a tener forma, se empieza a manifestar, siempre está relacionado con entidades divinas, está claro, o sea que siempre hay un concepto religioso de la existencia, nada surge de la nada, es decir, que todo tiene una finalidad, todo tiene un propósito y hay un motor detrás. Ese motor siempre es o una divinidad única cuando estamos hablando de una religión monoteísta, o son una serie de dioses que son los que están creando esto que llamamos universo. Y aquí incluso entramos en una falacia. El problema de todo de este tema va a ser un poco el lenguaje, porque más de uno, y no estoy hablando solo de la parte mística, sino también científica, no habla de un universo, habla de varios universos a la vez. Pero bueno, antes de entrar en estos berenjenales, está claro que como relación un poco para ubicarnos en ese espacio y tiempo, y al fin y al cabo ya sabéis que el universo tiene la totalidad del espacio y del tiempo y tiene también todas las formas de materia y de energía, pues todo eso es un concepto de Dios, es un concepto de la divinidad. Todo eso y más sería Dios. Entonces, dentro de cómo se entiende a Dios en estas creaciones divinas, pues es el que crea una especie de manifestación de un universo, pero para reconocerse la propia entidad, para saber un poco lo grande que es. Entonces tiene que crear algo de materia y algo de energía. Eso es lo que se va expandiendo y al final se va creando los distintos mundos, el planeta Tierra y por lo tanto la humanidad. Sería muy farragoso entrar un poco en cada creación de estas, pero en todas ellas, ya digo, el denominador común es que al final hay un final. Hay un final, pero es un final cíclico, ¿vale? Por ejemplo, dentro de la cosmogonía hindú, cuando hablan, por ejemplo, del Kali Yuga, que es en la etapa en la que estamos ahora, el Kali Yuga terminará, pero volverá a resurgir otro Yuga. Cuando se habla del Ragnarok, dentro de la terminología nórdica de los vikingos, el Ragnarok al final prácticamente acaba con todos los dioses y con todos los seres humanos, pero acaba para volver a renacer con otros planetas, con otros dioses, con otros humanos. Es decir, como una versión mejorada, un 2.0. Entonces, nadie habla de que cuando se terminará todo y que nos vamos todos al carajo, sino que se habla de una edad de oro. O sea, el planeta o el universo terminará, pero volveremos como a ascender en categoría. Seríamos mucho más espirituales, mucho más puros, mucho más humanos, por decirlo así. Entonces, bueno, pues esa es la parte positiva que puede tener todo esto. Todas estas cosmogonías, tanto mesoamericanas como orientales, como cristianas, como budistas, como islamistas, porque también ellos hablan de la hora, de ese final del tiempo, todo eso es una constante. Todo esto terminará, antes o después. Muchas no hablan del tiempo, y cuando se habla del tiempo, que son más bien la literatura védica, son cifras mareantes. Luego os pondré un par de ejemplos. Pero Lo interesante de todo esto es cuando llegue el final. Este es un tiempo cíclico, es un tiempo en que se volverá a renovar todo de nuevo. Pero claro, el renovarse de nuevo todo quiere decir que tenemos que pasar por una serie de experiencias. Y lo que estamos viviendo ahora, nosotros, nuestra vida, o sea, contar nuestra vida en años, esto es una especie de cosa minúscula, ¿no? Porque aquí se habla ya de cantidades
macroscópicas. Hablar de años es una cosa minúscula. Cuando nuestra vida se termine, no se va a terminar. Y esto es otro de los principios que tú decías al principio. Te quedaste un poco absorto cuando vistes que todo era finito, que todo, todo se termina, que no somos eternos. Bueno, pues qué llorera, qué rabia coger. Claro, pues te doy un ápice de esperanza. Dentro de todas estas cosmovisiones, sea hinduista, budista, cristiana, taoísta o sintoísta, todas te hablan de que somos seres eternos y por lo tanto el universo también sería eterno. Y ahora veremos que incluso las teorías más punteras científicas, cuando hablan de un Big Bang, también hablan de un Big Crunch. Es decir, algo que surge, algo que se contrae y algo que vuelve a explotar para volver a contraerse, como una especie de universo oscilante. Bueno, pues todo esto que dicen los científicos más punteros a día de hoy, ya lo decían todas estas cosmogonías antiguas, ancestrales y tradicionales, porque en el fondo, como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero somos eternos porque polvo somos, en polvo nos convertiremos, somos carbono y nuestro carbono y nunca moriremos. Formará parte de otros elementos, de las plantas, de los animales. Cambiamos de sustancia, de energía, eternos. Pero nosotros como tal... La energía nunca cambiaremos. Se crea y se destruye, solo se transforma. Exactamente. Son manifestaciones distintas de, como diría un místico, de la divinidad. Pero que es ciencia, que no es ciencia pura. Pero si somos eternos, Espinosa, ¿hay cerveza suficiente para todo ese tiempo? Por supuesto, si hay cebada, sí. Será otro tipo de cerveza más espirituosa. Pero ya lo has apuntado y esto sí que has dicho, también en estas mitologías se hablaba de cantidades de tiempo muy, 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 muy grandes. A ver, dime un ejemplo para romperme la cabeza ya del todo. Pues mira, en el Bhagavata Purana, que es uno de esos libros védicos, ahí se habla, pues eso, de las distintas edades, en fin, de los yugas, y se habla de distintas mediciones del tiempo. Y una de las mediciones del tiempo es un kalpa. Un kalpa son 4.320 millones de años. A un ratito. Fíjate, largo. O sea, ¿a qué mitología se le ocurre crear esta medición del tiempo? De hecho, está en el libro Guinness de los récords como la medición más larga temporal de todas las que existen. Un kalpa son 4.320 millones de años. Pero eso es un día de Brahma. Brahma, ¿sabes qué es? El dios creador del universo. Luego está Vishnu y Shiva, uno es el que le mantiene luego y el otro es el destructor del universo. Pero Brahma es el creador que con su hálito crea todas las manifestaciones vivientes y sintientes. Bueno, pues eso es un día, pero es que la noche dura exactamente lo mismo, 4.320 millones de años. Qué curioso que unos 4.320 millones de años aproximadamente es la edad que tiene la Tierra. La Tierra, sabes que está en unos 4.500 millones de años, incluso ahora se ha rebajado. Sabes que la última investigación que se ha hecho por astrónomos suizos, alemanes y británicos dicen que se hizo hace nada, en febrero del 2020. Hace un día. Hace nada. Han rebajado la cantidad y serían 4.400 millones de años. Qué curioso que se parece a lo que sería un día de Brahma. Pero es que ellos hablan de cantidades incluso mucho mayores. Es decir, hablan pues de lo que sería el Mahayuga, que es, pues eso, distintas cantidades de yugas que le vas añadiendo. Ten en cuenta que el Kali Yuga en el que estamos ahora, la edad oscura, que es curioso porque coincide con muchas de las circunstancias que están pasando ahora, porque los hindúes dicen que el Kali Yuga es la edad donde la gente pues está mucho más despistada en cuanto a su espiritualidad, es mucho más materialista, es mucho más egoísta, más rencorosa, hay muchas más guerras, más odios. Bueno, pues estamos en ese Kali Yuga, ¿no? El Kali Yuga duraría 432.000 años y empezó, mira qué fecha más curiosa cuando empieza el Kali Yuga, empieza en el 3100 a.C. En el 3100 a.C. no solo empieza el Kali Yuga hindú, sino que empieza la primera dinastía egipcia con Menes, y para Masinri es cuando empezaría ese quinto sol de los mayas. Acuérdate que nosotros estaríamos en el quinto sol, ya ha habido otros 4 soles, es decir, con distintas humanidades que han desaparecido, y este quinto sol también desaparecería con algún tipo de catástrofe. Cuando hablan de la Tierra también es un poco asimilable al resto del sistema solar y por tanto al resto del universo. Entonces, cuando termine el quinto sol, que empezó en el 3113 a.C., también ocurrirán determinados eventos. Bueno, pues ahora estaríamos en esa parte final, no tanto del universo, sino de un ciclo. Y ese ciclo lo que generaría sería una pequeña parte de toda la evolución que tiene el ser humano, donde nosotros volveríamos a trascender en una nueva edad de oro, porque ahora estaríamos en la edad de hierro, y esa nueva edad de oro seríamos humanos, trascendidos y mucho más felices, que ahí es donde entraría todas las temáticas de Mindfuck que hemos hablado a lo largo de estos últimos meses. Es decir, tendríamos una mayor capacidad tecnológica, pero también espiritual, donde se juntaría la materia y el espíritu, cosa que ahora predomina más la parte material que la parte espiritual. Bueno, pues todas estas cosmovisiones
y cosmogonías nos lo están diciendo desde hace cientos y cientos de años, es decir, con todo este tipo de religiones. Sencillamente hay que saber leer. Así que acuérdate que un kalpa son 4.320 millones de años, que es sencillamente un día de Brahma. La noche de Brahma duraría exactamente lo mismo. Como para que Brahma se retrase 10 minutos y te haga esperar pues lo que corresponde. Espinosa, por favor, pon la música porque necesito digerir todo lo que ha dicho Jesús y hacerme la cabeza la idea. Claro, no podía evitar preguntarme mientras escuchaba a Jesús y pensaba en el fin del universo y lo que sabemos, no lo que creemos, sino lo que sabemos a ciencia cierta, Sergio. Con la cantidad de cosas que hay a nuestro alrededor que no conocemos, empezando por nuestro propio planeta y si queremos nuestro universo, ¿qué ganas tenemos de investigar cuándo se va a acabar? Si queda mucho y además, como digo, nos falta mucho por saber de lo que ya existe. Bueno, vamos a ver, aquí somos puros espectadores de lo que están haciendo los grandes astrofísicos y las grandes mentes. Yo le voy a pedir a nuestra numerosísima audiencia de astrofísicos y físicos teóricos que no se arranquen las orejas si decimos alguna barbaridad, que posiblemente alguna diremos. Pero bueno, ya sabes que Mindfacts es un programa que se hace a hombros de gigantes y yo para preparar este programa me he basado en el trabajo de dos grandes personajes en la física moderna y la astrofísica moderna. Una es Katie Mack, que es una astrofísica australiana absolutamente relevante y estudiosa de cómo va a acabar el universo. Y el segundo es Brian Greene, que es pues un gurú fundamental también dentro de la astrofísica, con libros tan fundamentales como El universo elegante. Y este último que ha sacado en 2020, que se llama Hasta el final del tiempo, un libro alucinante de 440 páginas que yo he leído por casualidad este verano y de las cuales he entendido dos, la portada y el agradecimiento. Pero absolutamente te deja un pozo espectacular, es algo espectacular. Y lo cierto es que uno se pregunta, pero si no sabemos realmente si va a llover el sábado, ¿cómo podemos saber cuándo se va a acabar el universo? No tiene mucho sentido, sí, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, pues después de estudiar a estos dos personajes, hay una fecha muy concreta, que es el año 1998, que nos da un cambio paradigmático en cómo vemos el universo. En ese año 1998 se entendió que el universo estaba en expansión continua y acelerada. Hasta entonces se pensaba que el universo podría estar creciendo, pero no aceleradamente. Y también se pensaba que incluso podría estar estático. Incluso Einstein pensaba que el universo podría ser un ente estático. Al darnos cuenta de que el universo está aceleradamente expandiéndose, nos dimos cuenta de que todo el universo se está separando. Y esto es fundamental para todas las cuestiones que vamos a hablar y para que intuyamos por qué y cómo se va a acabar. Gracias a tener este concepto claro de que el universo se está expandiendo aceleradamente, no podemos ver el futuro, pero sí que podemos mirar al pasado, porque la luz que refleja cada uno de los elementos del universo nos está diciendo cómo era cada elemento anteriormente. Es decir, las galaxias que estamos viendo ahora no son como son ahora, sino como eran hace millones de años. No sabemos cómo son ahora, en realidad. Claro. No sabemos, lo sabrán nuestros descendientes más lejanos si es que llegan a verlo, pero no tenemos ni idea de cómo es actualmente una galaxia. Incluso una galaxia puede haber desaparecido y nosotros no saberlo, porque a medida que el más lejos está, más tiempo tardaremos en ver la realidad actual de ese elemento, ¿no? Entonces, como digo, podemos incluso llegar a ver los rescoldos del Big Bang, algunas cuestiones del Big Bang. Gracias a esta expansión acelerada del universo, sabemos que las galaxias se van acelerando una de la otra a una velocidad cada vez mayor. Y cuando esa velocidad sea mayor de la velocidad de la luz, se dará el paradigma de que no las podremos ver más. Desaparecerán de nuestros ojos, porque al estar acelerando más allá de la velocidad de la luz nunca nos llegará. Perderá la carrera contra esa separación acelerada. Con lo cual, pero eso es posible. ¿Es posible que algo viaje más allá de la velocidad de la luz? ¿No sí, es un límite teórico? No, parece ser que cuando demos tiempo suficiente al universo, esta materia oscura que no estamos viendo puede hacer que las galaxias y algunos elementos se separen, incluso superando la velocidad de la luz. Con lo cual habrá un abismo que nosotros no podremos superar y que hará que la única galaxia que podamos ver sea la nuestra. Y simplemente porque la gravedad la mantiene junta. Es decir, se va a dar la paradoja, y esto es un mindfuck muy importante, que los científicos del futuro no sabrán que había diferentes galaxias. Solo verán una. Sin embargo, habrá una mitología, si es que llega de algún modo, que hablará de que existían cientos de miles de galaxias. Y ellos nos verán a nosotros como unos locos que decían, bueno, estos no tenían ni idea, y como no sabían de lo que estaban hablando, creían que había cientos de miles de galaxias, pero realmente solo hay una.
Bueno, pues a día de hoy sabemos que no, que hay muchos cientos de miles de millones de galaxias, pero en un futuro esto será un cuento, será una leyenda. Y a mí me parece que es algo Eso me da absolutamente... Sí, da mucho que pensar. Claro, eso me da que pensar en el sentido de que si en algún momento, haciendo un paralelismo hacia atrás con lo que has dicho, si en algún momento alguien es capaz de decir qué barbaridad pensaban antes de que había muchísimas galaxias cuando ahora sabemos que solo existe una, eso quiere decir, me pongo muy, muy radical, que a lo mejor en algún momento se pudo saber, no por nosotros porque no estábamos, que efectivamente existían otros universos porque éramos capaces de verlos, por poner un ejemplo de algo más grande que nosotros. Yo quería que entroncase precisamente con ese concepto. Es decir, que muchas veces nos reímos de conocimientos pasados que nos han llegado un poco difuminados, pero es que puede ser que ellos tuvieran una realidad distinta a la nuestra y que ellos estuvieran viendo cosas distintas a la nuestra. Y aquí Jesús, bueno, es expertísimo en conocer conocimientos antiguos, en saber conocimientos antiguos que a nosotros nos parecen irrisorios, pero que podrían tener un sentido. De hecho, un poco al hilo de lo que estaba diciendo Sergio, que es interesantísimo, ¿no? Y por ese límite teórico de la velocidad de la luz se da bueno, en el universo se dan muchas paradojas, pero hay una paradoja que siempre ha generado, ¿no?, una especie de estupefacción a todos los astrofísicos, pero es una paradoja que ahora mismo sí se podría explicar. La paradoja es que el universo a día de hoy está consensuado que tiene 13.800 millones de años, ¿de acuerdo? Muy bien, pero... Sí, yo voy a poner aquí, voy a hacer un pequeño inciso, porque yo os voy a hablar luego de la cronología del universo presente y futura, estos 13.000 millones de años que dice Jesús, que están bien datados. Cuando empiezas a leer acerca de astrofísica y astronomía, ellos lo expresan como 10 a la 10, o sea, 10 elevado a la 10ª potencia, ¿vale? De años, porque hablan así, hablan en términos potenciales. Luego comentaremos un poco. Sí. Está claro. Además, era solo para poneros un ejemplo de esas paradojas y de esos esguinces mentales que se generan cuando hablamos de estas temáticas del universo, ¿no? Entonces, bueno, esos 13.800 millones de años que tiene el origen de nuestro universo, que sería del universo observable, que esa es otra, de lo que ahora mismo nosotros conocemos como universo observable. Pero sabemos también, porque se ha medido el diámetro que tiene nuestro universo. ¿De acuerdo? Ese diámetro quiere decir que si cogemos una galaxia en un extremo del diámetro y otra galaxia en el otro extremo, la distancia son 93.000 millones de años luz. Por lo tanto, la paradoja está clara. Es decir, si el Big Bang empezó hace 13.800 millones de años, no puede haber una galaxia que esté más alejada de 3.800 millones de años luz. ¿De acuerdo? Claro, no ha dado tiempo a que recorra ese espacio durante todo el tiempo que existe. Yo tengo una pregunta. Sí. A ver, o sea, ¿realmente se ha visto el universo en su totalidad? O sea, para medirle el diámetro. Ha habido un señor que ha salido dicho, fuera. Empieza aquí y acaba aquí. Y por aquí. Con una lupa. No, está claro que no. Nuestros telescopios no llegan a tanto. Pero es que ahí entra lo que se llama la radiación de fondo cósmica de microondas, que se supone que es toda esa radiación electromagnética que surge en ese primer momento, en esa gran singularidad que denominamos Big Bang, ¿vale? Pero bueno, sin entrar por ahí, un poco voy a la paradoja que os decía al principio. Por lo tanto, datos objetivos científicos a día de hoy. Sabemos el momento de ese punto cero, ¿no?, donde empieza a mostrarse nuestro universo hace 13.800 millones de años, y sin embargo sabemos que dos galaxias separadas, de extremo a extremo, tienen 93.000 millones de años luz dentro de ese diámetro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si aplicamos la ley de la relatividad de Einstein, nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, algo pasa aquí. Y porque lo que se dilata, en este caso, cuando se van expandiendo, y eso está demostrado, ¿no?, por la ley de Hubble, cuando se va extendiendo, ¿no?, a todas las galaxias al rojo, es decir, se van expandiendo, y cada vez que están más lejos, la velocidad es mayor. Lo que quiere decir que la expansión no es temporal, no es la materia lo que se va expandiendo, porque la materia tiene un límite, que es la velocidad de la luz. Lo que se está expandiendo es el espacio. Y que se esté expandiendo el espacio porque se han encontrado galaxias que se están expandiendo a 2,5 la velocidad de la luz, eso quiere decir, y aquí es donde entra la cosa, que hay un elemento que no conocemos ahora, que es la energía oscura. ¿Sabes que más de una vez hemos dicho que todo lo que nosotros observamos del universo visible, o sea, es un 4% de materia ordinaria o de materia bariónica? Quiere decir que es lo que está compuesto por electrones y por átomos dentro de nuestro modelo estándar con protones y neutrones y electrones, ¿de acuerdo? Eso solo es el 4%. Todo lo demás es materia oscura y energía oscura. Bueno, pues la energía oscura es lo que está haciendo que se acelere el espacio, que es lo que hace que se vaya elongando, por decirlo así, este tipo de galaxias que se van extendiendo. ¿Qué quiere decir? Que lo que se expande es el espacio, no el tiempo, no es la materia.
Y entonces, por eso se consiguen velocidades superiores a la velocidad de la luz. Por eso al final es compatible con la teoría de la relatividad, porque no está la velocidad de la luz, tiene el límite para las cosas que son materia pura y dura, pero la materia que nosotros consideramos ordinaria. Es decir, hay un motor ahí de expansión, que es la energía oscura, que no tenemos ni idea de lo que puede ser, que es lo que hace que lo que se expanda sea el espacio. Y por eso las velocidades son mayores que la velocidad de la luz. Sé que esto crea un esguince mental, pero esto te lo ratificaría un astrofísico. No, me encanta que haya hecho Jesús esta apreciación. Me encanta que haya hecho Jesús esta apreciación porque se entiende mucho mejor lo que yo estaba comentando. Efectivamente, se están separando los elementos del universo gracias a esa materia oscura, o a eso pensamos, esa energía oscura, pero efectivamente aquellas cuestiones que poseen masa, a día de hoy, bajo nuestro conocimiento, no pueden superar la velocidad de la luz, pero sí lo que no tiene masa, sí el propio espacio, sí el propio espacio-tiempo. Y eso es lo que haría que ese universo tenga cumpliendo los requisitos de la ley de la relatividad y no yendo más allá de la velocidad de la luz, alejarse a más de la velocidad de la luz. O sea, resumiendo, lo que crece es el vacío. Lo que Sí, nosotros por así denominamos exactamente, el vacío. que se llama espacio, Por lo así llamamos decirlo. espacio. No se están separando las cosas, sino que crece el Eso vacío. es, exactamente, pero crece Entre medias, sí. por la Entre ley medias. de Se Hubble, separan. cuanto más lejos Se separan está, porque el vacío cuanto crece, más lejos claro. está, a más velocidad va. Y entonces lo que crece es el Claro. vacío, es como un Como globo que que se es va como que expandiendo. el vacío Crecimiento empuja. acelerado Y entonces lo que exponencial. hace es que la materia o la masa que está dentro de ese vacío es lo que se expande, pero no es pero la velocidad de la luz mantiene siempre también un control a esa expansión, pero un control a la materia, no un control al tiempo. Bueno, pues digo que es un poco de complejo de entender, pero eso es lo que explica de que haya distancias de 93.000 millones de años luz, cuando realmente nuestro universo solo tiene 13.800 millones de años. Pero entonces, si el universo cada vez se separa a mayor velocidad, si está acelerando esa separación, en realidad, como el fin no se va a producir, ¿no? Cada vez va a ser más grande, más grande, más No, grande. déjame Pero que te eso lo es lo que cuente porque decía sí, Sergio, por que eso al se final puede nos vamos a producir. quedar solos, por eso Claro. al final solo vamos a conocer nuestra galaxia, porque las demás están tan lejos Claro. que no las podemos observar. Claro, se van a ir de lejos. Pero bueno, yo te voy a hacer, como te decía, una pequeña cronología, un pequeño calendario para que veas cómo creemos o cómo creen los expertos que puede acabar esto, ¿vale? Vale. Si ahora mismo estamos en 10 elevado a 10 años, es decir, 13.300 aproximadamente millones de años, dentro de 10 elevado a la 20, a la 20ª potencia, el Sol empieza a expandirse y engulle la Tierra. Con lo cual, si no hemos sido capaces de salir de nuestra casa, 10 elevado a la 20 es cientos de miles de millones de años, ¿eh? Mucho tiempo más. Muchísimo. Un 1 con Sí. 20 ceros, vale. Detrás. Correcto, sí. Eso El es. Mucho, Sol empieza mucho a más tiempo expandirse, del que tenemos ya atrás. llega a la órbita de la Tierra y la engulle. Con lo cual, Ajá. tenemos hasta ese tiempo para salir de aquí, que eso ya lo hemos hablado largo y entendido en diferentes programas de Minecraft. Bueno, vamos pillados ya. Si esperamos a 10 elevado a la 30 potencia, Ajá. las estrellas empiezan a acabar dentro de agujeros negros. Se empiezan a evaporar y empiezan a ir destinándose en los agujeros negros. Los agujeros negros empiezan a comerse a esas estrellas. Claro, lo ¿vale? que pasa es que aquí tenemos un problema. Si hemos conseguido huir de la Tierra, tendremos que ir a un sitio donde no ocurra eso, porque entonces nos va a acabar tirando para adentro. Bueno, tenemos todavía 10 elevado a 10 años, que Vale, todavía es verdad, pues, es sería verdad, un tiempo tenemos. suficiente para hacerlo. Pero bueno, Para estará por ver. Probablemente no. Para crearnos una estrella nuestra. Ahora mismo no Eso tengo es. mucha fe en que vayamos más allá de 2020, con lo cual no tengo mucha fe en ninguno Estamos de los pesimistas Sergio, hoy. ¿quieres ser Adelante. positivo de este grupo, por Claro. favor? Bien. Bien, es que ha empatado el Madrid y estoy de mala leche. Vale. Si esperamos a la 10 elevado a la 40, empiezan Ajá. a pasar cosas raras. Los protones se desintegran, empiezan a eliminarse el enlace nuclear que ellos tienen y se empiezan a desintegrar. Con lo cual, el universo, como nosotros lo entendemos, ya no tendría forma, no tendría ninguna No, forma. hombre, y ni el Madrid ni nosotros sobreviviríamos a todo eso. Bueno, la grandeza del Madrid sí. Vale, perdón. Si esperamos a la 10 elevado a la 80, los agujeros negros también empiezan a desaparecer por efecto de la radiación de Hawking. Hemos hablado de la radiación de Hawking en algún caso. Ya sabéis que los agujeros negros van emitiendo una radiación infrarroja que hace que vayan perdiendo masa. Bueno, pues en el punto de 10 elevado a la 80 los agujeros negros también desaparecen, que pensábamos que iba a ser lo último de lo último. Pues no es lo último de lo último. Si esperamos a 10 elevado a la 100, el Oh. universo empieza a ser una sopa de partículas en el cual no entra nada más. Una sopa absolutamente informe donde nada tiene sentido. O sea, pero Pero ya es no que- existe tampoco, no existe el vacío tampoco. No todo existe es nada, sopa. no. El vacío está dentro de una sopa de partículas que no tiene Ajá. ningún sentido. Vale. Sin embargo, si esperamos a la 10 elevado a la 150, La madre. ya sí que empiezan a pasar cosas absolutamente extrañísimas. El campo de Higgs, del bosón de Higgs, del famoso bosón de Higgs, se desintegra y lo cambia absolutamente todo. Y tenemos que esperar, atención a la fecha, 10
elevado a la 10 elevado a la 68. Es decir, un doble exponencial, que esto a mí me rompió la cabeza cuando lo leí. 10 elevado a la 10 y eso elevado a la 68 potencia. Es decir, una cifra, pues el gogol que no se puede ni imaginar, por ahí anda. Eso no, Google Calendar no llega, ¿no? No sabría el número. No, yo creo que Vale. no vamos a llegar a ello. Bueno, Vale. pues en ese momento, esa sopa de partículas desintegrada del bosón de Higgs crean aleatoriamente unas partículas que crean un cerebro. ¿Cómo? Y ese cerebro podría ser mi cerebro, que estaría alucinando y está creando ese universo. ¿Cómo? A ver. Habla moviola de esto. Vamos a la porque- simulación. Aleatoriamente esas partículas se reordenan en lo que podría ser un cerebro. Y ese cerebro podría ser el mío, el tuyo, cualquiera de los que estemos escuchando, que estén alucinando y creando este universo en el cual estamos nosotros. O sea, ¿me estás diciendo que el final de los Escucha. del universo va a ser el final de Los Serrano? No. es que Exactamente. todo es una Y esto se simulación. llama Todo el- es una simulación. Volvemos Todos a una la está simulación. Esto se clarísimo. llama tiene un nombre que se llama el cerebro de Boltzmann, ¿vale? Es una teoría en la cual dice que es más sencillo esperar a ese movimiento aleatorio de partículas que generen un cerebro que a su vez imagina un universo que crear un universo de por sí mismo. Esto es un mindfuck No, alucinante. hostia. Alucinante. Pero es que hay que pensar que si un evento tiene una posibilidad cuántica mayor que cero, si esperamos el suficiente tiempo, va a pasar. Con que sea mayor que cero, una posibilidad, aunque sea mínima, si esperamos el suficientemente tiempo, en este caso 10 elevado a la 10 elevado a la 68, va a pasar. Este es el famoso ejemplo también de aquellos monos que ponían aleatoriamente a teclear en máquinas de escribir y acababan copiando o haciendo obras de Shakespeare. O el Aleph de Borges. Pues este es un poco el concepto. Si esperamos el suficiente tiempo, ese universo con una sopa de elementos esenciales va a crear un cerebro pensante que quién sabe si es el nuestro. ¿Qué se dice en Ahí estos queda. momentos, Espinosa, cuando... No sé, es que estoy un poco... Bueno, que es una especulación, es una estoy un teoría, poco- pero un además poco muy fascinante. choqueado. Fru- Oh, no, pero mola como pero teoría, fruto- desde claro, luego pero mola es bastante. que forma parte de un argumento de una novela de ciencia ficción, vamos, ni a Fred Hoyle No, se le hubiera ocurrido impresionante. esto. Yo digo, No, yo cuando ya lo te leí digo. me pareció alucinante y bueno, si no tuviese detrás los grandísimos nombres que tiene detrás, parecería algo hasta ridículo, ¿no? Parecía como ciencia ficción, pero no. Es como, No, tiene un es como soporte, esas, tiene un es como esas soporte. entidades de ciencia ficción en rollo Star Trek que son una entidad, que es una forma sin forma que piensa y que es autoconsciente y que lleva ahí en el universo eternamente, ¿no? Bueno, Sí, sí. recordad que Carl Sagan decía que el universo nos ha creado para poderse experimentar a sí mismo. Claro. Bueno, pues sería Pero, algo sí, pero es parecido. lo que he dicho al principio. O sea, el universo se crea para que la divinidad se manifieste a sí misma, para reconocerse lo que es. Porque ¿de qué sirve una divinidad que contiene toda su energía, todo el tiempo, todo el espacio, toda la materia, pero no sabe cómo es? Para saber cómo es se tiene que expandir, que es un poco el tema de los sefirot, ¿no? Dentro de la cábala, esos 10 sefirot que son emanaciones que tiene la divinidad para poco a poco ir reintegrándose. ¿Os acordáis un poco todo lo que dicen las teologías de que tenemos que volver a la casa del Padre? En el fondo es todas las manifestaciones materiales, todas, no me refiero solo a los seres humanos, para que se vuelvan a reintegrar y la propia divinidad se reconozca a sí misma. Pues un poco lo que está diciendo Sergio. Fijaros cómo la física o la ciencia más vanguardista, más puntera, al final se parece mucho a planteamientos místicos. Y si te das cuenta de lo que ha dicho ahora Sergio, el universo no termina. Se transforma en otra cosa. Es claro, No es que eso termina. te iba a decir, claro. Que en realidad eso lo que nos está diciendo es que somos parte de algo mucho más grande de los cuales pueden surgir otra vez millones de preguntas, claro. Lo que pasa que también Bueno, es que choca- hasta ahora estamos hablando estamos llegando a la parte positiva del programa. Ahora empieza lo negativo. Hasta ahora ha sido el buen rollo. Lo que pasa Hasta que ahora ha choca sido el con buen rollo. planteamientos Ahora vamos a empezar científicos con lo negativo. como Stephen Hawking en uno de los últimos libros que escribe, que es que me lo estoy leyendo recientemente, que se llama El Gran Diseño, en el cual él demuestra, entre comillas, la no existencia de Dios y que es una cosa que como seres humanos necesitamos para que nosotros podamos entender las cosas que tienen que tener un principio y un fin o en un ciclo, y él claramente ahí demuestra que no es así, que todo empieza por leyes físicas y termina por leyes físicas y no necesita ningún intermediario más. Lo que pasa es que nosotros le ponemos ese nombre y pensamos que es una entidad que tiene su propia conciencia. No, claro, pero si, O sea, hay diferentes teorías y de hecho la ciencia siempre ha choca entre sí en este planteamiento entre la existencia de sí, Dios sí, y no si existencia el problema de es lo que os Dios. decía, es un poco la semántica, es que cuando utilizas la palabra Dios, ya la gente, Dios, Claro. es un señor con barbas ahí con un triángulo en la cabeza, que no. O sea, Dios es una forma de decir
que algo, hay un motor inicial, algo que es lo que produce toda esta manifestación material de lo que actualmente vemos, este universo observable, pero por ejemplo los hindúes lo llaman Brahma, pero cuando lo llaman Brahma no es porque sea un dios que se llama Brahma. Brahma es una palabra, ¿sabes?, para identificar un tipo de energía que de otra forma no saben cómo explicarlo. Entonces lo llaman Brahma porque de hecho la auténtica divinidad no tiene nombre. Esto lo hemos comentado más de una vez. O sea, cuando tú nombras a Dios, ya lo estás limitando, por lo tanto ya no es Dios. Es decir, tiene que ser algo. El Tao también, claro, ¿verdad? es algo. Le pasa lo mismo. Cuando habla de Brahma, Brahma es lo incognoscible. En el Sefirot que os he dicho de la cábala de estos 10 Sefirot, el origen de estos 10 Sefirot lo llaman el Ein Sof. Es decir, lo no manifestado, lo innombrable, lo que no puedes tú definir ni describir. Entonces lo llaman Ein Sof, pues llamarlo de alguna forma. Y luego son los 10 Sefirot los que poco a poco se van reintegrando en la unidad para que se vaya autorreconociendo esta divinidad. Que llámalo universo, llámalo energía, llámalo Dios, y da igual. Si a la hora de la verdad, te quiero decir que cuando llegamos a este tipo de parámetros, no tiene nada que ver la religión en esto. Es otra cosa distinta. Sencillamente es algo que no podemos entender, que no podemos comprender y que hay que darles unas palabras. Entonces, la palabra que le damos, el Big Bang, para un místico no sería otra manifestación de Dios, el Big Bang. Bueno, pues ya está. El Big Bang es que él mismo dijo, voy a expandirme, voy a ver un poco lo que soy. Da igual. Abrirme una cerveza. Claro, exactamente, ¡Plas! pero bueno, te quiero decir que es cierto, hay un libro que se llama Cuestiones Cuánticas, ¿no?, que publicó Kailash no hace demasiado tiempo, Kairos, y este libro lo que hace es recoger manifestaciones de Rödinger, de Max Planck, de Einstein, en fin, de los científicos más reconocidos del momento, Niels Bohr, David Bohm, y todos ellos al final... Vamos, cuando pues si te aburres de Telecinco... Claro, sí, todos, la gran tertulia. Para cambiar el chip todos un ellos, poco. cuando empiezan a definir un poco lo que hay más allá de todo esto, de estas manifestaciones, nadie habla de Dios, porque en la ecuación en ciencia Dios está marginado, no hablan de Dios, pero tal como lo definen, al final sería una especie de manifestación divina, ¿no? No, sí, claro, sí. a eso me refiero, Claro, que Dios pero que también repugna hay una hablar parte de la ciencia que no niega esto como tal, ¿vale? O sea, no, por no supuesto, esto no son axiomas. claro, no es un axioma. Incluso si no, ¿Quién sabe la verdad? Newton, por ejemplo, era creyente y Newton sí que pensaba que había un dios. Sí, Newton era un creyente totalmente, claro. Era creyente, un demiurgo, el gran arquitecto, como lo quieras llamar. Pero sí que hay una parte de la ciencia que dice que no es así. O sea, que son simplemente leyes físicas. Todo funciona de una manera espontánea. Claro. No hay una entidad, una energía, algo consciente que se tenga que expandir. No, es así porque es así. Pero está, eso lo dice una parte de la ciencia, ya tío. Una parte de la hay ciencia, otra sí, parte de la ciencia que hay dos sectores de la Eso, ciencia, eso. que hay un debate muy, muy enconado en este sentido. Sí. Bueno, hace aproximadamente 30 años un pequeño Fran sufría al conocer, lloraba amargamente al conocer que el sol iba a morir, que todo se iba a acabar. Eso aproximadamente en torno al año 1990. En este 2020 no descarto que un Fran supuestamente adulto acabe llorando cuando Sergio nos cuente la parte de mal rollo de lo que traía preparado. Madre mía. Hombre, es que todavía no hemos entrado en materia, todavía no estamos Dios. hablando. No, hombre, claro, no hemos entrado todavía en cómo va a acabar esto de verdad. Hasta ahora solo estamos teorizando y contando un poco el calendario a futuro. Cuenta Pero las 4 hipótesis de cómo va a terminar esto. Claro, dentro de cómo puede terminar y cuáles son lo que hay consenso, más o menos un consenso entre astrofísicos y físicos teóricos de cómo puede acabar el universo, yo he hecho una clasificación de lo que se cree que es menos probable a lo que se cree que es más probable, ¿vale? Ujú. Algunos ya lo hemos mencionado, Jesús ha anticipado alguno ya. Y bueno, el primer formato que fue popular en los 60 y ahora se considera que es un poco más improbable es lo que se llama el Big Crunch, por ¿Y esto oposición es? al Big Bang, ¿vale? Ah, Pues si vale. el Big Bang fue una explosión tremenda, el Big Bang es un retroceso absoluto desde la expansión esencial del universo a otra vez al punto original. ¿Por qué se considera que es improbable? Porque no se conoce ninguna fuerza física que pueda retraer toda esa energía y toda esa materia. Con lo cual, en su momento fue popular, pero ahora mismo se considera que es improbable. Aunque se ha teorizado qué es lo que te mataría, en ese caso, lo que te mataría no sería la masa agolpándose dentro de un punto infinito como era en su momento, o una singularidad como era el Big Bang, sino lo que te mata es la propia luz de la energía de las estrellas, luz de las estrellas, retrayéndose, que te fríe. La radiación fríe las propias estrellas por fuera y, por supuesto, a nosotros nos deja tiesos en un minuto. Sería, digamos, el típico infierno de calor absoluto, infierno donde moriríamos abrasiados en una milésima de segundo.
Y bueno, no sé si Jesús quiere aportar algo más al Big Crunch. Que es la teoría más oficial un que se ha poco... dicho hasta ahora, ¿no? Si hubo un Big Bang, tiene que haber un Big Crunch. Un Big Crunch que sería el gran crujido. O sea, que por alguna forma hay una explosión, luego se colapsa sobre sí mismo el universo y a partir de ahí se crearía una nueva singularidad, ¿de acuerdo? O sea, que sería un poco ese final, que es lo que dice. Sí, en realidad final que es el inicio de un Sí, nuevo exactamente. ciclo. Big Bueno, Bang, no tiene Big por Bang. qué. Porque sería otra teoría. La otra teoría es la de que se Ajá, generaría un nuevo ciclo. Esta que está diciendo correcto. Sergio es el gran crujido y ahí termina todo, se acabó. La otra, ya que está. sería el gran rebote, es que después El Big de Rebound. un Big Bang, de un Big Crack, de un gran crujido, vuelve a haber otro Big Bang. Es una variante de esa. vale. Me imagino que es la que iba a Volvemos a contar, empezar. ¿no? Sí. Sin correcto, contar sí, que, bueno, sin contar que hay muchos universos. Claro. Probablemente. A ver, Eso sin contar. claro. No, estamos hablando solo yo del estoy nuestro, convencido que la De teoría del nosotros no multiverso es podemos hablar. cierta. De hecho, esta literatura védica Pues- que os decía al principio, que mira que tiene años de antigüedad, los textos védicos más antiguos tienen unos 800 años antes de Cristo, ya hablaban de multiverso. Cuando hablaban de esto de los kalpas, de los yugas y tal, ya hablaban de que este universo es uno de ellos. Es uno de ellos. Hay muchos más. O sea, que O sea, que esto no es hay nada como- nuevo. Como una Recordad tienda de nuestro programa de acordeones, multiversos, abriéndose que- y cerrándose todo el rato. La teoría de las Exacto. O sea, branas. digo que vamos a hablar de nuestro Totalmente. universo y de nuestro universo observable. Que no quiere decir que Para sea el aquellos único. oyentes que quieran profundizar, que se escuchen nuestro programa del multiverso, que ahí Eso es, esbozamos un exacto. poco todas esas teorías. Bueno, hemos dicho Big Crunch, popular en los años 60, ahora considero improbable. Vamos al siguiente que pensemos que puede ser el más certero. Siguiente más certero, lo que llaman el Big Freeze. Big el gran Freeze, frío. Big la Freeze. congelación, sí. Sí, correcto. Sí, la gran helada. ¿Y qué viene a decir esto? Bueno, pues viene a decir que los sistemas se sabe que tienden a la entropía, cualquier sistema se sabe que tiende a la entropía, o al desorden, como cualquiera que haya entrado en una habitación de un quinceañero es consciente. Con lo cual, el universo, a mayor entropía tiene, más calor va perdiendo. Entonces, si estamos diciendo que el universo se está alejando, o aquellas galaxias y aquellos sistemas dentro del universo están alejando, pues poco a poco van a ir perdiendo calor. Con lo cual cada vez va a ser más frío, más frío, más frío, hasta que vamos a llegar al cero absoluto y ahí se acaba todo. Con una pequeña precisión. Muy resumido Sí, todo. pero que estamos muy hablando de un rápido. universo abierto. ¿Sabes que dentro de esos universos se habla de un universo Sí. cerrado y abierto? ¿Qué quiere decir abierto? Que se está expandiendo siempre. Al expandirse siempre, evidentemente las fuentes de calor serán cada vez menores y por lo tanto el enfriamiento será mayor. ¿Vale? En un universo cerrado, con una materia y una densidad crítica bastante alta, esto no ocurriría. Por eso digo que estamos hablando de una hipótesis Bueno. de un universo abierto. Que es la que se da como más probable ahora también. Aunque tampoco hay consenso, no hay consenso ni mucho menos, pero se piensa que el universo sería un sistema. Pero alguna vez, Sergio, ha habido consenso en la ciencia. No, bueno, por supuesto, ya está la gracia, ¿no? Que no- Afortunadamente. Claro, ¿no? cuando hablamos de la ciencia, podemos es una vaca sagrada, que todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué va, hombre? No, no. Solo hay una cosa que sabemos, que es que somos absolutamente ignorantes y en eso estamos todos de acuerdo. Ahí sí que hay consenso, que al final nos queda mucho por conocer y nuestro conocimiento sí que es infinito. No sabemos si el universo lo es, pero nuestra ignorancia sí que lo es. O sea, que absolutamente cuando infinito. en los periódicos vemos que dicen lo de los expertos afirman que no es 100% verdad, ¿no? Vale, Y vale. menos si de un Ciertos periódico. expertos dicen eso y te Concretamente, aseguro que bueno. otros expertos con la misma titulación o más dicen lo contrario. Vale, me quedo más O sea, tranquilo. si, Vale, te lo entonces dice, tenemos- si te lo dice un periódico o te lo dice un Sí. ministro, no te lo Sí. creas. Vale, entonces tenemos el Big Crunch, el Big Bounce, que va asociado, como he dicho antes. Tenemos Sí. el Big Freeze. ¿Cuál es el siguiente? El Big Rip, La el muerte gran gra- rasgado Rip- en castellano. Rip creo que de Rest in Peace. Sí, Rip. Vale. No, vamos al bueno, desgarro. también, porque podría ser también. también un desgarro, un rasgado, Sí. sí. Básicamente, y bueno, estamos un poco mal de tiempo, voy a ir rápido. ¿Qué significa esto? La energía oscura, que como bien ha dicho Jesús antes, es la que está poniendo en movimiento todo este universo, bueno, pues se va fortaleciendo, Que es el 69% de todo lo que hay en el universo. Que sepamos, El que sepamos, 69%. claro. Sí. La energía oscura. Y sigue. se hace tan fuerte y se va fortaleciendo tanto y va separando tanto las galaxias que acaba arrancando las galaxias unas de otras y la gravedad ya no puede compensar el soporte que tenía anteriormente, con lo cual acaba desgarrando el espacio-tiempo y se acaba todo. ¿Cómo se desgarra el espacio-tiempo? Perdón por la pregunta ignorante. Pues debe ser un desgarro muy complicado, Sí, la verdad. debe doler Imagino. bastante. Con Un poco desagradable, sí. No, es que, Pero vamos, siempre hablamos de la aceleración, eso no hay que olvidarlo. Lo que está demostrado a día de hoy es que el universo se expande, ¿de acuerdo? Hay una aceleración y además creciente. ¿Qué ocurre dentro de esta teoría del gran desgarro? Pues que la aceleración de esta expansión es eterna. Es tan eterna, que significa que al final toda la vida
Toda la vida. Cuando hablamos de la vida, no importa de cómo sea esta vida, es decir, grande, pequeña, humana, en fin, de la que conocemos o no conocemos. Se va a disgregar, por eso el desgarro, se disgrega en partículas elementales. Se van desligando. O sea, nosotros así tenemos la forma física que tenemos porque tenemos una serie de átomos que nos compone, tenemos una estructura física y química, ¿de acuerdo? Pero tanto se expande este universo que al final todo se disgrega, y al disgregarse, al final que somos otra cosa, o sea, se queda un poco ahí en la nada. ¿Pero qué sería? O sea, tampoco se terminaría, porque lo bueno que tiene este tipo de teorías tampoco supone el fin del universo, este Big Rip, sino sencillamente que se disgrega de tal manera que al final esas partículas disgregadas ya no tendrían la conformación que nosotros tenemos ahora y nosotros vemos. O sea, un planeta no sería un planeta tal como lo entendemos, un elefante no sería un elefante, sería otra cosa. ¿Por qué? Porque posiblemente las partículas... es que no podrían tampoco interactuar, las partículas no podrían interactuar. No interactúa conforme a las leyes físicas que nosotros conocemos. Correcto, claro, correcto. Es que eso hay que partir de esa base. Cuando hablamos de multiuniversos, nosotros en este universo conocemos unas leyes físicas y químicas por las que se regulan estas estructuras atómicas, ¿de acuerdo? Pero es que en otros universos, o en esta especie de final de universo, las partículas ya no se comportan como nosotros entendemos que se comportan. Ya no obedecen a un modelo estándar, obedecen a otra. Entonces se disgregan, pero no se disgregan para que queden infinitamente por ahí perdidas en el tiempo y en el espacio. Se disgregarían para crear otra cosa, otras formas de vida, con otras manifestaciones totalmente diferentes a las que nos podemos imaginar. Entonces eso es lo divertido de todo esto. Para aportar más entropía aquí, más caos, el universo, bueno, según una teoría de las muchas, el universo que nosotros conocemos no lo podemos explicar con las leyes físicas tal cual. Claro. Me explico. O sea, se llama la teoría M. Al igual que la Tierra, cuando tú la plasmas en un mapa, en la proyección actual que nosotros vemos, las partes superiores se deforman porque parecen más grandes de lo que son en realidad. Pero porque es plana la Tierra. Porque es plana y tú la proyectas. El universo, como no es plano, tú... Ni es plano, pero en todos los sentidos. En todos los sentidos. La broma y la ironía lo que es plana, por favor, que nadie se piense que es plana. A ver si estamos aquí muy en serio y la gente se lo va a creer. Claro, que no es plana, que es esférica. Es esférica. Tú lo proyectas y entonces se deforma. Entonces, para ver la Tierra en un mapa como es en realidad, la tienes que partir en mapitas. De manera que cada mapita conforma una región. Pues al universo le pasa lo mismo. Tú no lo puedes explicar en su totalidad con las leyes físicas aplicadas tal cual. Cada región o cada parte del universo podría tener que tener una aplicación de leyes físicas particulares. Es decir, entraría la cuántica en juego en todo esto. Cosas muy, 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 muy microscópicas tendrían unas leyes físicas particulares y para explicarlo en su totalidad habría que aplicarlo de diferentes maneras las leyes cambia físicas. nuestra concepción totalmente. Cambia la concepción. Entonces no lo puedes aplicar como un todo, con nuestra mente humana como un todo, sino habría que verlo como por partes. Claro. Para explicarlo en su totalidad. No, hombre, por eso siempre estamos diciendo, ¿no? De que cuidado, que lo que nosotros conocemos, sumando todos los planetas, todas las galaxias, todas las constelaciones, todas las especies vivas que han pasado por la Tierra. La energía oscura, la materia oscura. No, lo que yo digo, eso solo es el 4%. Todo lo demás, el 96% es materia y energía oscura que no tenemos ni idea. Sí sabemos que la energía oscura es la que promueve esa aceleración, ¿no? de estas galaxias que hace que vayan mucho más allá, ¿no? de la velocidad de la luz. Pero es que no tenemos ni idea, ni siquiera de qué se compone esa materia oscura y esa energía oscura. Entonces estamos un poco como especulando sobre una base de 4 piezas dentro de las 100 piezas que hay. Es decir, las 4 piezas que es la materia barónica, que es la que conocemos ahora mismo, ¿entendéis? Entonces por eso digo que todo lo que estamos diciendo es mera especulación, porque cuando llegue ese final del universo, es que es algo que no podemos ni siquiera imaginar, sencillamente porque la disgregación de nuestras partículas, lo que está claro es que las partículas van a seguir existiendo en otra forma. Nosotros no desaparecemos del todo, nosotros pues todo se reutiliza, ya sabéis, pero esto es un principio físico, ¿no? La energía ni se crea ni se destruye, se va transformando, nosotros no vamos a desaparecer, pero está claro que en este momento en el que se produzca el Big Freeze o el Big Rip o lo que sea, Sergio no será Sergio, Fran no será Fran, Espi no será Espi, yo tampoco seré yo. Seremos otra cosa. No seremos tal como estamos físicamente. Entonces esto es lo que distorsiona un poco nuestra mente, porque vamos a seguir siendo seres eternos, pero no tal como nos vemos actualmente. Es lo que va a desaparecer es nuestra forma física, pero nuestra forma, vamos a llamarlo energética, va a seguir prosperando, porque estamos hechos, ya os lo dijo Carl Sagan, de polvo de estrellas.
Yo espero, queridos Mindfactors, que vosotros como yo estéis haciendo malabares para seguir el contenido del programa. Yo estoy alucinando, tengo un brain rip como una catedral. @mindfax_ si tenéis algo que comentar a todo lo dicho. Pero nos queda la teoría que, según lo que nos ha ordenado Sergio Cordero, sería, entiendo, la más aceptada, factible, plausible que hoy en día se imagina de cómo termina el universo. Lo que los expertos están dando como por bueno, y en especial quien ha escrito sobre ello y quien lo está proponiendo con mayor fuerza es Kathy Mack, como os decía, esta astrofísica australiana, y es lo que se traduce en castellano como el decaimiento de vacío. El vacuum decay, ¿vale? El decaimiento de vacío. Que ya suena mal de por sí, suena chungo. Decaimiento de vacío no suena nada bueno, no suena a ninguna fiesta, ¿sabes? No. Entonces, ¿en qué consiste? Muy rápido también, en 4 frases. Básicamente, lo que hemos dicho que pasaba en la 10 elevado a la 150 años, se rompe el campo de Higgs, del bosón de Higgs, que esto es un desastre, y puede suceder en cualquier momento, en cualquier parte del universo. Se produce una burbuja de vacío que va arrasando allá por donde pasa, que avanza a la velocidad de la luz y que todo lo que toca lo destruye absolutamente. Como digo, se puede producir en cualquier momento, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ya haber pasado y todavía no nos ha llegado. Ventaja que tenemos, no nos daríamos cuenta, ¡Pim! porque Adiós. pasaría una fracción tan rápida que nuestros impulsos nerviosos no se darían cuenta, porque nuestros impulsos nerviosos no viajan a la velocidad de la luz. Ajá. Con lo cual sería como un gran apagón. Se acabó lo que se daba y no nos hemos enterado de que hemos palmado. Entonces, esta teoría parece ser que es la que más preponderancia está teniendo entre los expertos ahora y por la que apuestan por cómo va a acabar el universo y Yo también, se sí considera a día de hoy. hay que elegir que También- sea eso. Sí, hay que elegir, no sé, si hay que elegir que sea sin darse cuenta, ¿no? Claro, claro. Catapum y se acabó. Rapidito. Madre mía, Bueno. vaya contenido del episodio. Estoy... Bueno, alucinante. pero ya te digo, esto, la ciencia y en este caso la religión han coincidido en este caso. Todo tiene un final. Y el final, Sí, sí. pues cambia el nombre, le podemos dar eso, más cifras, más datos científicos, más elementos técnicos, pero en definitiva, al final va a haber un Ragnarok, va a haber un Armagedón, va a haber un Apocalipsis, va a haber un Kali Yuga, va a haber un quinto sol, es decir, sea lo que sea el nombre que le demos, va a ser una muerte y resurrección. En el fondo, tanto el cosmos como la humanidad va por ciclos. Entonces la humanidad dura lo que va a durar, el cosmos va a durar un poco más, pero en el fondo todo obedece a una serie de ciclos cósmicos que no somos capaces de comprender, porque estamos hablando de longitudes temporales inimaginables, pero que en definitiva es algo, una ley, eso sí que es una ley física. Todo lo que nace acaba muriendo o acaba regenerándose. De hecho, hablando de ciclos y de regenerarse, Espi, te voy a pedir un favor. No es que no haya entendido el contenido del programa, es que se me ha escapado algún detallito. Entonces, ¿puedes rebobinar hasta el inicio de la explicación de Sergio para que vuelva a escucharlo en un momento? Dale al rewind, dale. Vale, sí, ahora aceléralo rápido para que no tengamos que escuchar otros 50 minutos. Ponlo rápido. Somos puros espectadores de lo que están haciendo los grandes astrofísicos y las grandes mentes. Yo le voy a pedir a nuestra numerosísima audiencia, astrofísicos y físicos teóricos, que no se arranquen las orejas y decimos alguna barbaridad, Ahora que puedo se inventa alguna confirmar idea. Pero bueno, ya sabes que no lo he entendido y que lo tengo que escuchar otra vez. Entonces, pon la música de salida y ya despedimos y lo oigo yo por mi lado. Y es que si el objetivo de Mindfax es aprender, desde luego hoy está más que conseguido, pero si es romper cabezas, Sergio, te tengo que dar matrícula de honor. O sea, @Mindfax_ y nos contáis lo que queráis, o en iVoox, en iTunes o donde os apetezca. No, Sergio, como te hoy, digo, objetivo logrado. vamos a hombros de gigantes y simplemente somos correas transmisoras. Somos gente curiosa que expresa su curiosidad. Sí, Y a mí me gustaría, hablando de curiosidad, que pensarais los tres, aunque yo también voy a decir la mía, qué os gustaría ver o hacer antes de que se acabe el universo. Fran. Otra Champions del Madrid. Bien. Ya, para ganarme el favor. Jesús. Pues yo verlo sentadito en una buena silla en el volcán Yellowstone. Bien también, bien también. Alberto. Pues no lo sé. Me gustaría poder verlo desde fuera de la Tierra, desde el espacio. Tú eres de los que sobreviven. No va a haber otro modo, desde luego que no va a haber otro Sí, modo. Si, verlo desde si el se va a ver, va a ser con, digamos, perspectiva lejana, ¿no? Va a ser. ¿Y tú, Pues yo Sergio? diría que me gustaría ver, antes de que acabe el universo, políticos honestos
Y No, en contradicción con lo que ha dicho Fran, a mí me gustaría ver una Champions del Atleti. Que ver el universo. Por mi hermano, por la gente que aprecio del Atleti, que es mucha, pero una Champions del Atleti. por mucho que imaginemos el futuro, Sergio, hay cosas, y has dicho dos de ellas, que son imposibles y que no van a ocurrir jamás. Políticos no corruptos y Champions del Atleti se conjugan en un Difícil. universo que todavía no conocemos. Jesús Callejo, gracias una Un semana placer. más. Un abrazo. Alberto Espinosa, lo dicho, gracias. Sí, universal. Un abrazo universal. Y Sergio Cordero, recuérdanos esa buena noticia que hemos tenido en ese objetivo de Mindfax de ayudar a quien lo necesita episodio tras episodio. Correcto, pues gracias a la Farmacia Parque Sur hemos recibido una donación interesante e importante de elementos de pediatría para donar a aquellas madres que lo necesitan para sus niños. Pues eso es una gran noticia que vuestras escuchas hacen posible. Recordad que aquí en Mindfax vamos desarrollando durante el año diferentes objetivos benéficos que gracias a vosotros se van cumpliendo. Si tenéis cualquier idea, cualquier aportación, en Twitter @Mindfax_ y en cualquiera de los canales que tenemos a vuestra disposición para comunicarnos. Besos, saludos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Voy a recuperarme de todo esto. Cuando se me pasen las agujetas, nos escuchamos aquí en Mindfax. ¡Adiós! Chao, 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 chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Sabéis, a pesar de todo, he sido feliz. ¿Y si nos bebemos unas birras mientras vemos extinguirse el universo? Muy bien dicho. Eso es prácticamente lo que hago a diario. Por el fin del universo. Adiós, Tierra. Gracias por el aire y todo eso. Hola. Esto, por cierto, ¿cuál era el sentido de la vida? ¿Quién sabe? Seguro que se trata de alguna memez sobre el espíritu humano. Seguramente. Las estrellas están desapareciendo. ¡Oh, cuán inmenso vacío! Sí, cojo la indirecta. Ahora deben de estar desintegrándose los últimos protones. Adiós, último protón. Y... ¡se acabó! Es el fin del universo.